Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En cierta ocasión se presentaron unas personas que comentaron a Jesús el caso de aquellos galileos cuya sangre Pilato mezcló con las víctimas de sus sacrificios. Él respondió: ¿creen ustedes que esos galileos sufrieron todo eso porque eran más pecadores que los demás? Les aseguro que no. Y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. ¿O creen que las 18 personas que murieron cuando se desplomó la torre de Siloé eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les aseguro que no. Y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. Les dijo también esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña. Fue a buscar frutos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: hace 3 años que vengo a buscar frutos en esta higuera y no los encuentro. Entonces córtala. ¿Para qué malgastar la tierra? Pero él respondió: Señor, déjala todavía este año, yo removeré la tierra alrededor de ella y la abonaré. Puede ser que así dé frutos en adelante. Si no, la cortarás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siento. Hoy el Evangelio nos recomienda a profundizar más nuestra fe cristiana y dejar una falsa teología, que es la de la prosperidad. La teología de la prosperidad era la que seguían los judíos prácticamente hasta más o menos un siglo antes de Cristo, en que ellos recién comienzan a creer en la vida eterna. Por increíble que parezca, los judíos pensaban que había esta vida y no otra, que la única manera de perpetuarse en el tiempo era a través de la descendencia. Así, obviamente, que si uno se porta mal, su castigo lo va a tener en esta vida. Y si uno se porta bien, su premio lo va a tener en esta vida también. Por eso entonces a Job, sus amigos, le dicen: tú tienes que haberte portado mal, porque de otra manera no se explica que sufras tantas calamidades y tantos castigos. Y él era un hombre bueno, estaba siendo probado por Dios nomás. Y cómo entonces aparece esta visión de la vida eterna es en la época de los macabeos, como 100 años antes de Cristo, ¿no? Ellos piensan que eh, sus hermanos macabeos, que habían dado la vida con tanta nobleza, con tanto heroísmo, por causa de la fe, luchando contra este rey injusto, Antíoco, que quería imponerles el paganismo griego a los judíos, ¿no? Y estos se resistieron hasta el martirio. Entonces ellos iban a ofrecer eh, dinero o sacrificios en el templo por la salvación eterna de las almas de sus hermanos. Entonces desde esa época ya de los macabeos se cree, hay certeza en la fe, en la perpetuidad del alma, ¿ya? Y entonces, bueno, aquí ocurre lo siguiente, que Jesús habla con unos judíos que le comentan cómo unos galileos habían sufrido algo tan triste, ¿no es cierto? Porque Pilato había mezclado su sangre con la sangre de las víctimas de los sacrificios, que para los judíos era algo blasfemo, algo totalmente sacrílego. Mm, y también Jesús les recuerda que cuando cayó la torre de Siloé, murieron varias personas. Y entonces Jesús dice: ¿ustedes creen que ellos murieron o sufrieron esa blasfemia o ese sacrilegio porque eran más pecadores que ustedes? No, dijo. La verdad es que si ustedes no se convierten, ustedes también van a sufrir un gran castigo. Pero ¿cuál castigo? ¿No? ¿En esta vida? No, en la otra vida. Entonces hay que convertirse en esta vida y no pensar que el éxito humano
es una señal de bendición divina y de que estamos 100% salvados, como creen los protestantes, sobre todo de Norteamérica y de Europa, que llevaron a esta, a esta cultura de justamente de la prosperidad, ¿no es cierto? Ellos creen que son bendecidos en la medida en que tienen un buen pasar, en que les va bien en la vida, en que tienen éxito humano, entonces son bendecidos. Y si les va mal, son maldecidos. Quiere decir que es un signo de condenación. Es terrible, pero eso es lo que creen. Y Jesús dice que no es así. ¿M? Que la verdadera bendición viene después de esta vida. Que las coronas de oro y de diamantes no las debemos buscar en esta vida, sino en la otra. Porque hay que desear la riqueza, pero no la riqueza de este mundo, sino la riqueza del mundo futuro. Porque este tiempo, mientras caminamos en la tierra, debemos mejor tomar la corona de espinas, junto con Jesús. ¿Mm? Solo que eso es muy difícil de aceptar y más difícil de entender. Y Jesús entonces siempre está abogando para que ellos entiendan y capten que antes de reinar con Cristo debemos padecer con Cristo, ¿cierto? Antes de resucitar con Cristo debemos morir con Cristo. Y esa muerte a sí mismo significa en el fondo morir o renunciar a los criterios mundanos. Justamente los criterios del mundo nos dicen que si nos va bien en este mundo, entonces somos personas exitosas. ¿Mm? Eso es lo que nos dice el mundo, ¿no? O sea, si puedes darte gusto en vida, placeres, si puedes tener poder, ¿cierto? Poder político, hoy día que estamos en elecciones, con qué ansia algunos buscan el poder. Si puedes, ¿no es cierto?, tener mucha riqueza, mucho dinero, quiere decir que lo tienes todo, eres feliz, ¿no? Según el criterio mundano. En cambio, Jesús nos invita a renunciar a esas tres tentaciones mediante la pobreza, la obediencia y la castidad, la pureza de vida, ¿m? Que implica sacrificio y renuncia. ¿Y por qué todo eso? Porque ¿de qué otro modo vamos a poder acompañar a Jesús en el Calvario? ¿De qué otra manera podemos sentir la pasión de la cruz, que solamente con la cruz encontramos la salvación y la redención no solo de nuestras almas, sino de nuestros seres queridos? ¿Mm? Pero para amar la cruz, primero hay que acostumbrarse a renunciar a sí mismo y todos los días tomar nuestra cruz. Allá en Santa María, en Río Grande do Sul, en la ciudad donde estuve esta semana, eh, pude conocer la historia de el siervo de Dios João Luis Pozobón, que tiene su casa ahí en Santa María. Él era un señor laico, casado con 7 hijos más o menos, comerciante, pero amaba a la Virgen de Schoenstatt, ¿no? A la Madre 3 veces admirable. Y él llevaba a la Santísima Virgen con una imagen muy grande, muy pesada en el hombro. Al final tenía todo aquí destruido en la columna, en la clavícula, pero él seguía adelante con esa cruz y caminó cientos de miles de kilómetros, ¿no? Visitando casas, visitando villas, visitando comunidades de campo, y no le gustaba hacer dedo, sino que le gustaba caminar, solamente en caso, porque allá llueve mucho de repente, entonces a veces él aceptaba que lo llevaran. Pero él tenía tanto amor por la Virgen que llegó a hacer una promesa increíble: rezar 15 rosarios diarios. Y entre esos 15 algunos eran con personas, con comunidades, con familias, con instituciones, y otros eran solos. Y él tenía su santuario en su propia casa, la casa de él está intacta, tal como quedó cuando se murió, ¿no? Tenía una ermita al fondo del patio y ahí realmente se siente la presencia de Dios y de la Virgen. Y, eh, y él sufrió mucho también, mucho. Primero por parte de la propia familia espiritual de él, de Schoenstatt, porque le decían, algunos, no todos, algunos lo apoyaron, entre los más importantes que lo apoyaron estaba el mismo padre Kentenich. ¿Mm?
Pero varios de la plana mayor de Schoenstatt le decían, mira, parece una locura lo que estás haciendo. Y además no es digno de la madre tres veces admirable, de la mater, que tú la lleves a cualquier lugar, ¿no? Y que se quede en lugares pobres, que aloje en casas humildes. No es digno de la Virgen que tú hagas eso, ¿no? Eran algunas recomendaciones. Y él insistía que no, que la Virgen tenía que ir en medio del pueblo, que esa era la voluntad de ella. Pero para eso tuvo que luchar, tuvo que realmente trabajar y sufrir. En otra oportunidad, el obispo de Santa María le dijo, mira, Joan Luis, mejor que tú no salgas con la imagen de la Main Reina, llaman ellos, la Madre Reina, sino que con la imagen que es oficial acá de nuestra diócesis, que es la Virgen Medianera de todas las gracias. Es maravillosa la Virgen Medianera de todas las gracias, pero la vocación de Joan Luis era llevar la madre, la Virgen Reina, ¿no? La madre de Schoenstatt. Entonces el obispo le decía, pero es la misma Virgen, da lo mismo que si tú vas con la Virgen de Lourdes, o la Madre Medianera, o la que has llevado siempre, ¿por qué no te decides? Sí, monseñor, me decido a llevar la misma imagen de siempre porque usted dice que da lo mismo, es la misma Virgen. Entonces, así, ¿no? Y a veces le prohibían, que no podía salir y él sentía un dolor, pero obedecía. ¿M? Le decían, ya no puedes ir más a la ciudad de Santa María, no puedes visitar ninguna villa o casa de la ciudad. Bueno, obedecía. Después lo llamaba el obispo y decía, ahora te doy permiso, pero solamente en los campos. Entonces él llegaba mucho más lejos con toda la... Entonces estuvo décadas y décadas llevando esta imagen en sus hombros, hasta los 81 años, en que murió atropellado por un camión mientras iba a la misa en el santuario. Bueno, un hombre santo, un hombre que en su época fue considerado loco, por decir lo mínimo, ¿no es cierto? Y algunas personas lo miraban y daban vuelta o cruzaban la calle para no saludarlo y él se sentía muy triste porque no porque lo despreciaran a él, sino por la imagen que él cargaba en los hombros, porque sentía que estaban rechazando a nuestra madre. ¿M? Entonces, ahí uno ve que en la vida de un santo ya no importa el prestigio humano, ya no importa lo que piensan de mí, ya no importa triunfar humanamente, sino solamente agradar a Dios y dejar que el Señor haga su voluntad a través de uno, como instrumento. Y literalmente él cargaba la cruz. O sea, esa imagen de la madre era muy dulce, muy amorosa, él la amaba sobre todas las cosas. Varias veces viajó a otros países para llevar la devoción, porque él es el fundador de la Virgen Peregrina. O sea, esta imagen que va recorriendo casas y todo esto que conocemos aquí, bueno, eso nació en Santa María, Brasil, y ahora está extendido por todo el mundo. Pero él fue el que ideó ese apostolado. Entonces él llevaba la imagen a veces a Estados Unidos, a veces a Europa, y siempre compraba un pasaje de más para llevarla a su lado en el avión. Y cuando alguien decía, señor, ¿me puede dar el asiento, por favor? No, aquí va la reina. "Eh, pero ¿cómo usted? Ah", y le mostraba el pasaje. Entonces, bueno, tenía esos detalles así que muestran cómo es la vida de un santo, que poco entendido por la gente del mundo y siempre muy rechazado, como fue Jesús. Pero hoy debe estar feliz porque está a punto de ser beatificado, ¿no? Ya está aprobado el milagro, ya solamente falta eh, algunos trámites burocráticos en Roma, pero vamos a tener un beato en la ciudad de Santa María. Y que a nosotros también nos llega mucho, porque el apostolado el Rosario de Maramar, de Rosario sin Fronteras y todo esto, tiene su raíz última en este apostolado que hacía el siervo de Dios, João Luis Pozobón. Entonces, hoy día vamos a pedir a la Madre, aquí que estamos, ¿no es cierto?, en la casa de María, que ojalá nuestro corazón se vaya apegando cada vez más a los planes de Dios y dejando atrás la mentalidad humana o masificada.